Bienvenido al curso de Node.js y Angular 2. Vamos a aprender a desarrollar aplicaciones web con JavaScript tanto en el backend como en el frontend. Para ello utilizaremos el Min Stack, que son las siglas de Mongo, Express, Angular 2 y Node.js. Y este stack nos va a permitir desarrollar completamente con JavaScript. Es decir, no vamos a tocar ni una línea de PHP, ni una línea de Java, ni una línea de Python, ni una línea de ningún lenguaje de servidor. Únicamente vamos a trabajar con JavaScript, tanto en el backend con MongoDB, Express y Node.js, y en el front utilizando exclusivamente Angular 2. Node.js es una plataforma basada en JavaScript que nos permite hacer desarrollos backend, y Angular 2 es un framework desarrollado por Google que cada vez se está estandarizando más para hacer aplicaciones web SPA, es decir, aplicaciones web que no recargan la página en ningún momento, sino que toda la carga de datos, etcétera, se hace de forma síncrona en el servidor o de forma instantánea en el navegador web. Este curso te aseguro que te va a encantar, como el resto de mis cursos lo he hecho para mí yo de hace un tiempo que no sabía desarrollar aplicaciones con estas tecnologías que cada vez están subiendo más y cada vez están siendo más utilizadas en el ámbito laboral y profesional. Me hubiera encantado encontrar el material que te ofrezco hoy hace un tiempo, y no te quiero vender la moto, es decir, te la quiero vender, sí que te quiero vender la moto, ¿por qué no? Te la quiero vender, pero porque es una muy buena moto. Es decir, este curso es uno de los cursos que merece muchísimo la pena, porque estás aprendiendo cosas que hoy se están empezando a utilizar muchísimo, pero mañana quizá sea lo único que se use o lo que más se use, o la tendencia más importante que hay en el mundo de desarrollo web. Es decir, que este curso es súper interesante y te va a gustar muchísimo. Soy Víctor Robles, soy desarrollador web en una empresa y llevo desde los 15 años programando y aprendiendo a utilizar tecnologías tan interesantes como las que vamos a ver en este curso. Bien, ¿qué vamos a ver en el curso? Pues te voy a hacer una pequeña introducción al curso para que veas lo que realmente vamos a estar viendo. En el capítulo 1 vamos a ver la introducción a Node.js. Veremos cómo instalar Node.js. Veremos cómo crear un pequeño programa, un script para la línea de comando utilizando Node, ¿de acuerdo? Veremos cómo instalar el framework Express para facilitarnos mucho el desarrollo de aplicaciones web con Node.js. Veremos cómo crear un servidor con Node.js, instalaremos también Body Parser y NodeMon y aprenderemos a utilizarlo. Aprenderemos a crear rutas y a recibir parámetros. Veremos también cómo funcionan las Arrow Functions, es decir, las funciones de flecha. Son una nueva forma de utilizar funciones de callback dentro del estándar ECMAScript 6 que vamos a estar utilizando en el curso. En el siguiente capítulo veremos cómo desarrollar una API RESTful con Node.js y con MongoDB. Es decir, en el curso utilizaremos como plataforma de backend Node.js, utilizaremos JavaScript en el servidor y utilizaremos también JavaScript para la base de datos MongoDB. En este capítulo veremos la estructura del proyecto que vamos a hacer, crear controladores, crear acciones, instalaremos MongoDB, instalaremos Mongoose en Node.js, crearemos un método para guardar datos, otro para listar y ordenar documentos de la base de datos. Veremos cómo devolver un documento de MongoDB creando una acción. Veremos cómo actualizar datos de la base de datos pues con un método que nos crearemos en nuestro API REST. Crearemos también una acción para borrar datos de nuestra aplicación. También configuraremos las cabeceras HTTP para configurar el CORS y los métodos permitidos para el API. Veremos también cómo hacer varias mejoras en los controladores del servicio REST. En el siguiente capítulo aprenderemos ya Angular 2. Veremos cómo instalar Angular 2, veremos cómo crear un directorio para el proyecto, veremos la estructura de un componente y de un módulo utilizando los decoradores @component y @ngmodule. También veremos cómo utilizar las plantillas, vistas, el binding por interpolación, veremos cómo crear varios componentes. Trataremos temas como las templates, las directivas, veremos todos los tipos de directivas que hay, millones de cosas en las plantillas de Angular 2. ¿De acuerdo? Y esto será este capítulo, la introducción a Angular 2, que nos va a servir para empezar con Angular 2 y ya saber hacer algunas cosas. En el siguiente capítulo, desarrollando una aplicación web SPA con Angular 2, crearemos el frontend para nuestra API REST que hemos creado. Veremos cómo hacer la maquetación básica con CSS de nuestra aplicación SPA. Crearemos un modelo de datos en Angular 2. Crearemos un componente para el listado principal de favoritos. Crearemos un servicio. Utilizaremos
el módulo HTTP de Angular, haremos peticiones AJAX, crearemos pues más métodos en los servicios, mostraremos datos en la vista, maquetaremos todo eso con CSS, utilizaremos el sistema de routing de Angular 2, crearemos enlaces para saltar de una ruta a otra de forma dinámica sin recargar la página, componentes, rutas, parámetros, HTTP. Veremos también cómo hacer un efecto de carga, el típico loading o cargando que hay en cualquier web, SPA. Haremos botones para enlazar de un componente a otro, veremos cómo crear rutas, cómo crear componentes, veremos cómo utilizar los formularios para crear registros tirando del API REST, veremos cómo validar el formulario, veremos cómo guardar datos desde un formulario en el API, veremos cómo hacer un formulario de editar datos, veremos todo lo necesario para hacer una aplicación SPA básica con sistema de ruta, formulario, servicio y todo lo que necesitas. Es decir, lo vamos a ver todo, o sea, lo tienes todo aquí, lo tienes absolutamente todo. En el siguiente capítulo hablaremos sobre Angular CLI, te enseñaré para qué sirve esta herramienta, cómo se utiliza. No contento con esto, es decir, con esto ya habríamos desarrollado una aplicación completa con el MinStack, con Node.js, MongoDB, Express y Angular 2. No contento con esto, no solamente vamos a desarrollar una aplicación, sino que vamos a desarrollar dos aplicaciones, ¿de acuerdo? La primera va a ser más básica, digamos, y la segunda va a ser más compleja, es decir, en el capítulo 6 veremos cómo crear el backend para una aplicación de álbums de imágenes, es decir, vamos a tener en lugar de una entidad en Node.js, vamos a tener dos entidades, la entidad de álbum y la entidad de imagen, ¿de acuerdo? Para ver cómo relacionamos esos registros en MongoDB, cómo trabajamos con dos entidades en lugar de una, ¿de acuerdo? Y veremos todo lo visto anteriormente, más la subida de imágenes y más el uso de dos entidades. Y en el siguiente capítulo veremos cómo hacer el front en SPA, es decir, que no recargue la página, para la aplicación de álbums, es decir, crearemos una aplicación web SPA con Angular 2 que nos permitirá pues crear álbums, crear imágenes y todo eso, todos esos componentes asociados. Veremos cómo crear un álbum, cómo crear una imagen dentro de ese álbum, cómo subir ficheros con Angular 2 al API, cómo hacer millones de cosas. Es decir, el curso está súper interesante. Y en el último capítulo pues me despediré de ti. Pues como puedes estar viendo, es un curso muy interesante, vas a aprender muchísimas cosas súper útiles que te van a encantar seguramente y que a medio y largo plazo pues te pueden dar bastantes oportunidades laborales, te pueden abrir un nuevo camino en el tema del desarrollo web. Así que nos vemos en la siguiente clase y empezamos con el curso.